Hola, sean bienvenidos un día más con un nuevo video. El tema de hoy es el acoso escolar. ¿Sabes lo que es? Acompáñanos a descubrirlo. Hola, ¿qué tal? El día de hoy te voy a platicar acerca del acoso escolar, mejor conocido como bullying. Este es la forma de maltrato psicológico, verbal o físico que se produce entre estudiantes de manera reiterada durante un determinado tiempo. Puede ser dentro del aula, dentro de la escuela, fuera de la escuela e incluso en las redes sociales, que también lo conocemos como el ciberacoso. Tanto las personas que son acosadas como las personas que acosan, a lo largo del tiempo, pueden padecer muchos problemas graves y duraderos. Ahora, ya te mencioné que hay 3 tipos de maltrato: el físico, el verbal y el psicológico. Vamos a iniciar por el verbal. El verbal inicia desde el momento en el que a un niño se le dice que es feo, que huele mal, que no es bueno para determinada actividad o que no es bueno para cierta materia. El físico puede iniciar con pequeños juegos o bromas en el que se les da un zape a un niño, empiezan los pequeños empujones en la fila para entrar al aula o a la escuela, y ya si nos vamos a uno más grave es cuando los niños dan ya golpes a puño cerrado y con rabia e ira. Y por último, el psicológico, debilitando anímicamente a una persona, haciendo que su autoestima baje, creando inseguridades y miedos, e incluso se empiece a cuestionar acerca de su rendimiento escolar, cosa que nunca había hecho. Ahora, como ya lo mencioné anteriormente, el acoso escolar también se puede dar fuera de la escuela, y este inicia desde el momento en el que dentro de esta, los alumnos se ponen de acuerdo para tener confrontaciones, peleas o riñas en cualquier parque o terreno baldío cerca de la escuela, al término de la jornada escolar. También es considerado acoso escolar porque dentro de esta riña, pelea o confrontación están involucrados la comunidad escolar. Si bien el acoso escolar es definido como un tipo de violencia que se da en las escuelas entre pares y que puede trascender fuera de la misma, es importante que tengamos en cuenta que algunas de las posibles causas que podrían orillar a nuestros niños y jóvenes a ser víctimas o victimarios de este tipo de violencia es el contexto y las personas que lo rodean, es decir, la época en que nos encontramos, el lugar donde vivimos, las personas con quien interactuamos, su manera de pensar y actuar e incluso los medios de comunicación podrían influir en menor o mayor grado para llevar a cabo este tipo de violencia. Aquí en Aguascalientes, específicamente en el fraccionamiento José López Portillo, mejor conocido como La Barranca, que es uno de los fraccionamientos más señalados en relación a los altos índices de delincuencia, podemos percibir la violencia de la siguiente manera. Personalmente, desde que uno sale de su casa, lo primero que te puedes encontrar en la mayoría de las calles, si no es que en todas, son los famosos grafitis, donde quienes los pintan plasman en ellos frases, imágenes que alucen riqueza, poder o religión, nombres, iniciales y el barrio al que pertenece. Conforme avanzan las horas del día y recorriendo cierto tipo de calles, nos podemos dar cuenta que en algunas de las esquinas se juntan los famosos cholos, que normalmente la gente ya conoce por la mala fama que tienen. Con esto me refiero a que ya los conocen porque los han visto robar, vender drogas, vender cosas robadas e incluso en riñas por defender su barrio y dejar en claro quién es el mejor. Asimismo, en este fraccionamiento no es raro escuchar por parte de hombres o mujeres en la misma calle, en las tienditas de abarrotes, entre los mismos vecinos, entablar conversaciones a base de palabras obscenas que tienen la finalidad de denigrar o criticar a otras personas. Dichas conversaciones se dan de una manera tan natural que no les importa que haya jóvenes o niños a su alrededor. Tampoco es raro ver los anuncios de vecinos vigilantes, donde los mensajes que les transmiten a los delincuentes no son los correctos, y más aún porque están a la vista de todos. Tampoco es raro
ver patrullas rondar todo el día por el fraccionamiento y ver cómo los policías agreden o golpean a los delincuentes. Tampoco es raro ver cómo entre personas se humillan, y todo esto enfrente de nuestros niños y nuestros jóvenes. El fraccionamiento, como otros tantos, ha sido partícipe de múltiples robos a casa-habitación, riñas, suicidios, homicidios, casas donde venden drogas y los famosos picaderos. Normalmente, en un recorrido que hagamos de una casa de este fraccionamiento a una escuela del mismo, no podemos ver como tal expresiones y acciones violentas, al menos que sean los famosos grafitis. Sin embargo, el tiempo, las interacciones con nuestro entorno, los eventos que presenciamos, la relación con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, el vocabulario que manejamos y otros factores pueden ser la causa de que exista el acoso escolar dentro y fuera de la escuela, ya que nuestros niños y jóvenes pueden llegar a interpretar lo que hacen como algo normal, pues son situaciones de las cuales son víctimas o agresores y las viven o son testigos de ellas en su día a día. Es importante ser conscientes del entorno donde queremos que crezcan nuestros niños. Los familiares y los docentes pueden ser el apoyo más grande que puede tener un niño cuando es víctima de este tipo de violencia o cuando es victimario de la misma. Recordemos que existe la Convención de los Derechos de los Niños, donde se garantiza una vida digna e integral para el infante, y es responsabilidad de todo lo que lo rodea garantizársela. Ahora que ya conocemos qué es el acoso escolar y cómo es que se relaciona con nuestro contexto, como docentes en formación creamos ciertas estrategias o propuestas de intervención, acción, en donde se pueden aplicar para tratar de disminuir el problema a lo mínimo posible. Estas propuestas las dividimos en 5 acciones principales para los distintos momentos que tenemos dentro de la escuela. Número 1. Como primera acción tenemos el trabajo docente y el apoyo que deben de tener entre ellos. Al principio del ciclo escolar deben de tener alguna junta o algún consejo técnico especializado en la violencia. Deben de ver si cumplieron con algún indicador o con alguna acción en el pasado ciclo escolar que indique que hay violencia entre los alumnos o de parte de un docente al alumno. Si de ser así, se tiene que poner un plan de acción para poder combatir y erradicar esa violencia que existió en algún momento del pasado. Esas acciones deben de ser en conjunto, todos deben de hacerlas y todos deben de apoyar a la causa, es decir, todos deben de estar en sintonía para poder dar el ejemplo y cumplir con el objetivo o con las metas que se tengan propuestas al principio del ciclo. Número 2. Muy bien, como segundo paso tenemos la investigación. Como docentes sabemos que la investigación debe de estar siempre presente en nuestras prácticas. Tener un conocimiento general del contexto y del ambiente en donde vive el alumno nos ayudará a fortalecer nuestras prácticas dentro del salón. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con la violencia o cómo es que tiene que ver una con la otra? Muy fácil. Actualmente está comprobado que muchas de las conductas violentas que se presentan en la escuela vienen relacionadas de casa o del entorno en donde vive el alumno. Entonces, por ello, le damos la acción fuerte a la investigación previa de los alumnos para saber un poquito acerca de cómo viven, quién los cuida, quién les ayuda a hacer la tarea, cómo es su familia, cómo es el contexto en el que viven, su colonia, cómo es su casa. Todas estas pequeñas acciones de investigación nos podrán abonar a nuestro trabajo frente a grupo y a saber cómo reaccionar ante ciertas acciones o ante ciertas situaciones que puedan ir un poquito más allá en la escala de violencia. Número 3. Muy bien, como tercer paso y ya entrando un poquito más a nuestras clases, ya en el salón de aula, tenemos el fortalecimiento de espacios de expresión, de confianza y donde los alumnos se puedan desarrollar plenamente. A esto nos referimos a que como docentes nos comprometamos a tener un salón en donde el alumno se sienta a gusto, pueda acudir con confianza, si tiene algún problema nos lo pueda platicar, donde el alumno se sienta seguro, se sienta que es parte de ese salón, que sus compañeros están ahí para apoyarlo y no para tener más conflictos o
criticarlo. Entonces, como docentes debemos de crear y tener conciencia de que el ambiente que pongamos nosotros desde un principio del ciclo escolar va a ser fundamental para el trabajo posterior. De esta forma, si todos nos comprometemos a tener un aula segura dentro de la escuela, lograremos tener una escuela segura en donde los niños se puedan refugiar y puedan tener ese apoyo que tal vez en casa no tengan. Número 4. Nos gustaría abonar un poco a la educación socioemocional y a los temas de intereses que podemos traer a nuestras clases. Con temas de intereses nos referimos al acoso escolar, a la violencia en casa, a los contextos sociales marginados, todas estas acciones o temas que son tabús para la sociedad porque no está bien visto que se traten en la escuela, cuando principalmente deberían ir a estudiar matemáticas o español. De esta forma, si atraemos estos contenidos, el alumno podrá ver que son temas normales, que son el día a día de todos sus compañeros y podrá expresar más libremente su situación personal de cada alumno en caso de presentar acciones violentas. En caso de que no, pues será un panorama general de cómo está nuestra ciudad con respecto a los temas de violencia y podrá tener un pensamiento crítico y reflexivo acerca de qué acciones tomar o implementar para tratar de erradicar esto que no le puede llevar a ningún bienestar. También, aportando a la educación socioemocional, creemos que es fundamental que el alumno tenga una alta autoestima, empezada por nosotros, trabajadas con ellos, para que el alumno pueda llegar muchísimo más lejos y creerse que es parte fundamental tanto de nuestro grupo, como de su familia, como de su comunidad y de todo el país, representando el futuro del mismo. Y por último, número 5. Muy bien, y como último consejo nos gustaría complementar con acciones que podemos hacer en caso de que se presente un caso de bullying dentro de nuestras escuelas. Esto es muy sencillo, debemos aplicar los mismos pasos que son como preventivos pero que también nos pueden ayudar al momento de que suceda, pero también debemos de trabajar de manera individual, tanto con el alumno implicado que lo realizó como el que es la víctima. De esta forma se conocerán las dos partes, se podrán complementar y se podrá sacar un diagnóstico de qué es lo que orilló a que sucediera esta acción violenta. Sobre todo se debe conocer la acción que propició que el victimario hiciera la acción, saber qué le sucedió esa mañana, qué pasó en recreo, por qué fue que reaccionó así, saber si su papá hace o soluciona de esa forma los problemas, saber en general qué es lo que lo orilló a tomar esa decisión. Una vez que conocemos este como pequeño contexto de la situación, de qué fue lo que propició y que sabemos cómo es que vive el alumno que fue el agresor, pues de esta forma podremos tener un conocimiento si es solamente un caso extraordinario que sucedió esa vez y poder hablar con él para hacerle notar que su acción no estuvo bien o si es ya un problema que necesita un especialista. De ser así, de necesitar al especialista, como docentes tenemos la obligación de buscar un especialista que nos apoye, que pueda trabajar en la escuela o mandar al alumno a estos centros de acción donde hay especialistas para que lo puedan apoyar. De esta forma complementaremos también la acción con padres, la acción con nosotros y con algún especialista en alguna área de necesidad. Por último, algunas estrategias didácticas que te recomendamos para trabajar el bullying o el acoso escolar dentro de tu salón con tus alumnos son: usar videos como apoyo a la presentación del tema y ejemplos. Usar juegos interactivos donde tengan la oportunidad de vivenciar situaciones de la vida real de manera virtual en casa y en escuela. Usar el juego de canasta revuelta, conejos y conejeras, con el fin de que entre compañeros tengan la oportunidad de trabajar y conocer a los demás. Realizar un reglamento grupal a nivel escuela donde se tomen en cuenta las propuestas de los alumnos. Usar el juego como apoyo al aprendizaje mediante situaciones en donde se pueda reflexionar sobre sus actuaciones diarias. Usar el cuento como apoyo a la presentación de situaciones donde se invite a la reflexión y a ser consciente de sus propias acciones. Usar el teatro como medio de expresión y presentación de los resultados de las reflexiones anteriores o de alguna otra que conlleve en caso de una actuación violenta. Usar las artes como una forma de interpretar el tema y darlo a conocer. Realizar juegos con títeres con el fin de ejemplificar y descubrir la violencia escolar. Usar los proyectos de investigación donde los niños se vuelvan investigadores de dicho tema dentro y fuera de la escuela. Y realizar actividades extraescolares donde participen alumnos, padres y maestros en la prevención de la violencia.
Y bueno, hemos llegado a nuestro fin del programa. Esperamos que les haya gustado este pequeño video. Agradecemos la atención a todo nuestro público y a usted ahí en casita. Esperamos que haya sido de su agrado.